En lo de las fincas integrales estamos 32 mujeres, ¿no? Como el compromiso de ellas es, pues en cada finquita es tener sus huertos. Ahí tendría todo lo que es para, reemplazando a lo que a veces compramos el cilantro por afuera, lo podemos nosotros aquí mismo sembrar. Acá tenemos la chilangua, tenemos la albahaca y todo eso que nosotros vamos haciendo un integrado y estamos ya aproximando otra vez a retomar en la crianza de pollos, tilapia, cachama. Kikinpunaka, bajo un mismo soltamio Rikunajupanguichi. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le está yendo a usted en su trabajo? Doña Irma, bien. Estoy trabajando con mi familia en fortalecer una parcela integral y aparte de ello hemos empezado también con otro compañero en trabajar en fortalecer un emprendimiento con mujeres. Lo iniciamos viendo debido a que el puesto de salud de los médicos lograron informarnos que en esta comunidad había un alto índice de desnutrición en niños. Decíamos qué hacer para complementar eso. ¿Cómo está la alimentación de la familia aquí? Si hay producción o no hay producción. Y para ver si hay producción empezamos a hacer intercambios de productos y la producción era bien baja. Era importante trabajar una finca más grande integral, ¿no? Iniciamos con fortalecer primero en una parcela que posterior lograríamos complementar con la finca integral. Bueno, en la finca integral pues está un cultivo diversificado, la caña, la yuca, el plátano, un compuesto entero. Incluye de todas las plantas medicinales, las ornamentales, los niños tendrían una nutrición más completa, ¿no? Entonces se hace de aglutinar, no esperar que solamente entre de afuera, ¿no? Sino más bien en la huertita tener de todo lo que necesitamos. En lo de las fincas integrales estamos 32 mujeres, ¿no? Como el compromiso de ellas es, pues en cada finquita es tener sus huertos. Ahí tendría todo lo que es para, reemplazando a lo que a veces compramos el cilantro por afuera, lo podemos nosotros aquí mismo sembrar. Acá tenemos la chilangua, tenemos la albahaca y todo eso que nosotros vamos haciendo un integrado y estamos ya aproximando otra vez a retomar en la crianza de pollos, tilapia, cachama, ¿no? Y este espacio de parcelas o fincas integrales sean un lugar no solamente de tener alimentación, sean lugares donde la gente pueda venir y a recorrer, mirar el trabajo que hemos hecho. Y de pronto, posterior, tener una cabañita donde podamos atenderles en este mismo lugar, brindarles un hospedaje. El sueño es allá, no soñamos solamente para alimentación o tenerlos de adorno. Pero de ellos todavía tenemos otras 3, 4 fincas similares que tenemos que preparar como para rutinas de los turistas, donde puedan ver cosas atractivas. Pues de aquí pasándonos más arriba tenemos una biodiversidad mucho más diferente que le da locuras mirando allá. Nosotros, nos digo, tenemos una gran riqueza natural y lo único es que a veces nos hemos descuidado en la organización, ¿no? Por eso el año y medio que venimos trabajando de manera organizada, esto nos está llevando a que cada vez más vayamos viendo la necesidad, vayamos con las mujeres tratando de motivarlas, incentivarlas para que ellas podamos seguir con ellas adelante y impulsemos el proyecto. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Huyayaisha, Harisa, Huyayaisha, Pachaputi, Huyayaisha, 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 Pachisisa, Huyayaisha, Mishkisa, Huyayaisha, Intiyaya, Tuncha. Bajo un mismo sol.